presenta Lecciones de la Biblia. Es un gusto saludarlos para presentar el resumen de esta primera lección de este nuevo estudio de lecciones de la Biblia, que nos va a hablar de cómo entender la profecía bíblica, cómo estudiarla y qué es lo que nosotros debemos hacer para comprender más lo que está escrito en la palabra de Dios. Muchas personas evitan estudiar la profecía porque dicen, si los eruditos, los que se dedican al estudio, no se han puesto de acuerdo en cómo interpretar, si ellos todavía tienen dificultades, entonces nosotros que no somos dedicados a eso, que no tenemos el tiempo, los estudios y el conocimiento, entonces ¿qué vamos a entender? Y entonces mejor no la estudian, la evitan. Y otros dicen, la escritura realmente es una serie de consejos, una serie de proverbios, una serie de historias. Entonces no le dan importancia a la profecía. Pero nosotros debemos entender que la Biblia tiene mensajes proféticos. Y esos mensajes es oportuno que nosotros los conozcamos, especialmente cuando ya sabemos que vivimos en el tiempo del fin. Debemos estudiar con más dedicación la profecía bíblica. Y si algo a veces ha pasado en tu vida o si algo ha sucedido y dices, por eso no puedo estudiar la profecía porque no la voy a entender, vamos a ver a través de estos estudios semanalmente cómo podemos estudiarla. Hay una serie de principios que debemos seguir y esas instrucciones nos van a ser de gran utilidad para comprender las Escrituras. El Señor Jesús dijo, el que lee, entienda. Ahí hay un mensaje muy claro. Hay que leer, no superficialmente, hay que leer detenidamente, hay que estudiar, hay que profundizar. Jesús dijo que había que escudriñar las Escrituras, o sea, meterse en las Escrituras, profundizar, ser un estudio diligente, concienzudo. Entonces vamos a poder entender. Si lo leemos superficialmente, vamos a entender un poquito de la historia, un poquito de la narración que se hacía, tal vez la parábola, pero no vamos a entender la profecía. Y Jesús dijo esas palabras precisamente cuando estaba hablando de la profecía de la abominación desoladora que había dicho el profeta Daniel. Y se lo estaba diciendo a quienes le estaban escuchando ese día cuando él estaba dando el mensaje profético. La Biblia dice que es dichoso aquel que lee, oye y guarda los mensajes proféticos. Y la invitación es que tú seas una persona dichosa. Yo deseo también serlo, por eso debo leer, oír y guardar. O sea, quedarme con ese mensaje, comprender verdaderamente ese mensaje y tenerlo en el corazón. Dios a través del profeta Jeremías da un mensaje. El ser humano no debe alabarse por lo que tiene en bienes, no debe alabarse por algunas cosas terrenales o por lo que pudo haber logrado materialmente o intelectualmente. Si en algo debe alabarse, dice la Escritura, es en entenderme y conocerme, dice Dios. O sea, si tú quieres ser una persona reconocida, entonces dedícate a estudiar la palabra de Dios. Toma el tiempo necesario y conocerás más a Dios, comprenderás más los planes de Dios, entendiendo mejor las profecías y llegando a conocer más los planes de Dios para cada ser humano, y los que ya se cumplieron, como también los que no se han cumplido. Todo eso es resultado de estudiar la profecía. Hoy en día hay muchas personas que leen la Biblia, pero no oyen la voz de Dios. Interesante. Leer la Biblia y no escuchar la voz de Dios, porque Dios es el autor de las Escrituras. Entonces, cuando leemos las Escrituras, debemos orar con humildad, pedir la guía del Espíritu Santo, y entonces vamos a oír la voz de Dios. Dios nos va a dar un mensaje. Él mismo se va a revelar a nosotros. Eso es porque muchos no se rinden ante el Señor. Dice, voy a leer ese texto, ese pasaje de lectura, pero no con humildad, no reconociendo la grandeza de Dios y nuestra condición. Y muchos
también lee las Escrituras sin un corazón dispuesto a aprender. No, van con un pensamiento ya definido y no hay nada más que entender y así me voy a quedar. Entonces no hay un deseo de aprender, no hay un corazón dispuesto, entonces quedamos en la misma condición. Las Escrituras nos dicen que Dios es comprensible. Aunque sabemos la majestad de Dios, aunque sabemos que sus pensamientos no son nuestros pensamientos porque hay una enorme diferencia como lo hay entre el cielo y la tierra, dice el libro de Isaías, pero sí podemos comprender lo que Dios ha querido revelarnos. No vamos a comprender la mente de Dios. No vamos a entender por qué Dios hizo algunas cosas, por qué Dios ha permitido, por qué Dios no ha actuado cuando nosotros creemos que debe actuar. Eso no lo vamos a comprender. Tal conocimiento es maravilloso, dice la Escritura. El entendimiento de Dios es infinito. Entonces nosotros no vamos a poder comprenderlo. Sí debemos saber que Dios sabe todas las cosas. Y por lo que Él sabe, entonces Él las puede revelar. Nadie te puede decir a ti el futuro. Alguien puede disfrazarse de ser un conocedor del futuro. Alguien puede decir que va a anunciar unas profecías de acontecimientos. Nadie lo puede hacer. Solamente Dios. Los demás son engañadores, son falsos mensajeros. Solamente Dios, que conoce todas las cosas, conoce lo que va a suceder. Y en las Escrituras encontramos la historia de lo que ya ha acontecido, lo que está sucediendo y lo que pasará muy pronto. Por eso debemos estudiar a conciencia las Escrituras y las profecías bíblicas, que son las que nos van a revelar todos esos mensajes de Dios para nuestra vida. No vamos a poder comprender plenamente a Dios, pero sí vamos a entender lo que es necesario para nuestra vida. Dios nos va a dar siempre el mensaje necesario para nuestra salvación. Con ese mensaje que recibamos, entonces nosotros vamos a poder saber qué camino tomar, cuáles deben ser nuestras decisiones, cómo obedecer a nuestro Dios, cómo vamos a conocer su voluntad, de tal manera que lo que nosotros necesitamos, que es vivir en este mundo como peregrinos, pero añorando llegar muy pronto al reino de los cielos, entonces las Escrituras nos van a revelar esos mensajes, porque eso es lo que necesita nuestra vida para nuestra salvación. Vamos a encontrar entonces en las Escrituras esos mensajes proféticos y debemos entender cómo Dios los da. A Daniel le dijo Dios: cierra las palabras y sella este libro porque es para el tiempo del fin. Va a llegar un aumento del conocimiento, de la ciencia, de las profecías. Va a llegar el tiempo en que este libro va a ser abierto nuevamente. Y eso es lo que encontramos en Apocalipsis. Le dice Dios a Juan: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Hay muchos años de diferencia, y entonces Dios dice a Daniel: cierra, todavía no es el tiempo. Al estudiar Apocalipsis vamos a encontrar que ya el tiempo está cerca, entonces que lo debemos estudiar. Así que Dios, que conoce los tiempos en que vivimos y el futuro, entonces también da las indicaciones para cuándo estudiar las profecías y la dedicación que le hemos de poner. Eso nos ayudará a comprender mejor sus mensajes. Guillermo Miller fue un hombre que vivió en el siglo XIX y se dedicó mucho a estudiar las profecías. Decíamos que la ciencia aumentará, el conocimiento de los mensajes proféticos aumentará. Y aumentó por hombres como Guillermo Miller, que se dedicaba a estudiar, y si él leía un texto y ese texto no lo comprendía, entonces Guillermo Miller profundizaba, iba a las Escrituras, veía otros pasajes hasta lograr comprender ese pasaje. Y él se interesó mucho en las profecías del libro de Daniel, especialmente en una profecía que se encuentra en Daniel 8:14, que habla de: el santuario será purificado después de 2300 tardes y mañanas. Entonces, Guillermo Miller usó
la matemática, fue haciendo sus cálculos, leyó la historia, fue comprendiendo algunos acontecimientos que se cumplieron. Y entonces Guillermo Miller llegó a marcar que en 1843 iba a suceder algo espectacular. Que había concluido el periodo de los 1260 años en el año 1798, entonces ya ahora se vivía en tiempos cuando había aumentado la ciencia, el conocimiento de la profecía, y ahora esos libros estaban abiertos para mejor comprensión, y la dedicación de hombres como Guillermo Miller permitió que sucedieran cosas extraordinarias. Las personas se empezaron a preparar para la segunda venida de Jesús. Ya habrá tiempo para entender qué fue lo que sucedió realmente alrededor de 1843 y 1844, pero sí sabemos que surgió la iglesia remanente, la iglesia que esperaba la segunda venida de Jesús, la iglesia adventista. Es nuestra iglesia, así que somos resultado del estudio de las profecías. Esa iglesia tomó como punto base la predicación del mensaje de los tres ángeles. Hoy muchas personas no estudian las escrituras, por eso tienen dificultad para comprender lo que dice. Algunos solo leen así rápidamente y la escritura no debe ser así estudiada. Hay que tener humildad, hay que tener sinceridad de corazón, hay que pedir a Dios la dirección, hay que pedir al Espíritu Santo que nos guíe en el estudio y hay que tener dedicación para hacerlo correctamente y no avanzar si no hemos comprendido. Utilizar el mismo método que Guillermo Miller puso en práctica cuando estudió las Escrituras. Él sabía que lo que estaba escrito se debía cumplir porque es palabra de Dios. Eso dice 2 Timoteo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para instruir, para que el hombre sea sabio para su salvación. Entonces Guillermo Miller dice, Dios reveló las Escrituras, entonces Dios nos va a dar a conocer lo que está allí. Inspiró y reveló al ser humano lo que está escrito. Unos para que fueran los que lo dejaran así en el documento y otros para que lo pudieran interpretar y compartir. Así que Dios es el autor y Dios también es el que lo revela. Algo que debemos tener claro es que, como decíamos, que Guillermo Miller se iba a otros pasajes de las Escrituras, porque no podemos sacar un pasaje y nada más de eso sacar una doctrina, un mensaje. No, tenemos que ver qué dice toda la Escritura. El error más grande que muchos cometen es sacar un texto de su contexto. O sea, ¿por qué se dijeron esas palabras? ¿Por qué Dios envió ese mensaje? ¿Cuál era el propósito? ¿En qué tiempo se dijo? Ese es el contexto. Pero hay muchas personas que sacan un texto y entonces de eso quieren sacar un mensaje. No, Guillermo Miller iba a las Escrituras para estudiar todo el contexto. Y Jesús lo presentó cuando estaba con aquellos discípulos en el camino a Maús. Ellos no habían entendido lo que había sucedido cuando Jesús había muerto en la cruz. Entonces Jesús ahora, para abrirles su mente, para que pudieran comprender mejor las profecías acerca del Mesías, Jesús comenzó desde el Génesis a enseñarles todo lo que estaba escrito acerca de él como Mesías. Eso nos indica que nosotros debemos estudiar toda la Escritura, no solo pasajes, no solo algunos textos y entonces querer sacar de ahí un mensaje o decir no se puede entender porque este mensaje que está en este texto no es comprensible para el ser humano. Vamos a entender cuando veamos todo a la luz del plan de Dios y por el cual Él inspiró desde Génesis hasta Apocalipsis y permitió que los hombres lo escribieran oportunamente, ha sido revelado, oportunamente ha sido explicado, oportunamente ha sido comprendido y transmitido a los seres humanos. Tenemos que entender cuando la Biblia está escrita de una manera literal ese mensaje, o tal vez ese mensaje es figurado. Tal vez cuando utiliza símbolos y a través de símbolos va a dar el mensaje. Debemos entenderlo, no podemos tomar el libro de Daniel y decir, bueno, allí habla en Daniel 7 que habría cuernos. Entonces nos estamos imaginando los cuernos de un toro, o los cuernos de un venado, o los cuernos de un alce.
No vamos a entender así. Cuernos es un símbolo que significa poder político, significa reino, significa nación. ¿Quién dice eso? La misma escritura. Vas a las escrituras, entonces en el capítulo 8 de Daniel encuentras la interpretación. La Biblia dice la espada. La Biblia es la espada de dos filos. Entonces, la espada no es esa arma que sirve para pelear o defenderse, sino que la espada es la palabra de Dios. Un símbolo para representar la escritura, la espada. Y también otro ejemplo sencillo es cuando la escritura habla de la mujer. En los mensajes proféticos no se refiere al género femenino, a una dama nada más. No, se refiere a la iglesia. La mujer en los mensajes proféticos es la iglesia. Entonces tenemos que entender las escrituras y si queremos comprender mejor las profecías y conocer más a nuestro Dios, debemos ser diligentes en el estudio. ¿Por qué Dios habló a través de símbolos? Ese es un plan que nosotros no conocemos, pero sí sabemos que Dios es sabio, es infinitamente sabio y ha querido que nosotros recibamos así para dedicarnos más al estudio de la palabra de Dios. El ejemplo más sencillo es cuando te ha tocado estar con una persona que no habla tu mismo idioma. Tal vez es en otro país o en nuestro propio país, porque aquí en Guatemala hay muchas lenguas que hablan muchos guatemaltecos. Y ellos pues las hablan entre sí y a veces también les cuesta comprender nuestro idioma y a nosotros nos cuesta comprender qué es lo que ellos dicen. Pero estás en otro lugar, sabes qué es lo que necesitas, tienes las palabras en tu mente, pero no sabes cómo decirlo. No sabes cómo unir esas palabras para que puedan formar una oración y decirlo. Entonces es frustrante, porque queremos eso, sabemos que ahí es posible conseguirlo, pero no sabemos cómo decirlo. No nos podemos entender con esa persona. Entonces, si nosotros vemos la escritura, hay símbolos, hay pasajes que son literales, pero nosotros no dedicamos el tiempo a estudiar, no lo vamos a comprender. Imagínate que una persona con la cual tú te tienes que relacionar solo habla el idioma inglés. Pero si no te dedicas a comprender un poco más el inglés, a estudiarlo, a practicarlo, nunca te vas a poder comunicar con él. Nunca. Eso necesitas dedicar tiempo a estudiar más ese idioma y a practicarlo más con otras personas y entonces vas a poder comprender mejor a la persona que se quiere comunicar contigo. Igualmente, en la profecía bíblica hay símbolos, hay mensajes que Dios así lo transmitió. Entonces, ¿cómo lo vamos a comprender más? Cuando estudiemos más, cuando dediquemos más tiempo a esos mensajes proféticos que Dios quiere que nosotros conozcamos. El error de muchos, como dije, es decir, no se puede estudiar. Evitan estudiar. Eso es muy complejo. Apocalipsis es muy difícil. No, estudiemos otros pasajes, estudiemos los evangelios, los milagros de Jesús, estudiemos las parábolas de Jesús, estudiemos las historias que hay ahí en el tiempo de los reyes. Hay que estudiar Daniel, hay que estudiar Apocalipsis. Ahí están los mensajes oportunos para este tiempo. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que Dios dio para que sus siervos conozcan las cosas que van a suceder pronto. ¿Qué decimos que es Apocalipsis? Es la revelación. O sea, no es algo oculto, es un misterio ahora revelado. Entonces quiere decir que ya se quitó algo que estaba allí que impedía conocerlo, ahora ya lo podemos conocer. Se abrió el libro, ahora ya podemos leerlo. Cuando el libro estaba sellado y cerrado, no se podía leer, ahora ya lo podemos leer. ¿Por qué? Porque ya vivimos en el tiempo del fin, ya es más fácil comprender a través de la historia lo que ha sucedido, ver cómo se fueron cumpliendo esos periodos proféticos
y saber que así como se han cumplido a través de la historia, también se cumplirán los eventos finales. Apocalipsis es un libro abierto de suma importancia que nosotros debemos conocer porque son mensajes de Dios para las iglesias del tiempo del apóstol Juan, del primer siglo de la historia, para las iglesias durante estos 2000 años que lleva la era cristiana, y especialmente para las iglesias que estamos en el tiempo del fin, la última de las 7 iglesias a las cuales fueron enviados este mensaje. Juan escribió Apocalipsis inspirado por Dios, y Dios nos va a ayudar a entender esos mensajes si nosotros somos estudiosos, somos diligentes, somos humildes, reconocemos nuestra condición, y entonces Dios en su misericordia hará que nosotros podamos comprender más. Nadie puede decir que está a oscuras. Nadie puede decir que eso es un misterio y que no hay que estudiarlo. Nadie puede decir que no hay luz. Sí hay luz. Hay claridad porque Dios en su misericordia nos habla de una manera que nosotros podamos comprender su mensaje. Quedemos con que hay algo que ya hemos entendido, pero podemos seguir entendiendo más. Y Dios nos va a permitir que entendamos aquello que es oportuno para nuestra salvación. Habrá muchas cosas que no vamos a alcanzar a comprender plenamente, pero Dios está permitiendo que comprendamos lo vital que es para nuestra salvación, pero Él también desea que nosotros conozcamos todos sus planes a través de la profecía bíblica. Así que estás invitado a seguir estudiando la palabra de Dios, a dedicar esta semana y las semanas de todo este trimestre de esta temporada a entender cómo las Escrituras tienen un mensaje oportuno para nuestra vida espiritual y cómo la vamos a poder comprender mejor. Síguenos a través de las redes sociales, síguenos a través de UR Play, síguenos también a través de Unión Radio. También puedes escuchar el podcast de esta lección a través de Spotify. Así que hay muchas maneras en que tú puedes recibir estos mensajes. Pero estás invitado también a asistir a una iglesia adventista y ahí poder estudiar, ahí poder estar con otras personas que también tienen el mismo deseo, aprender a través de las Escrituras los mensajes de Dios para el tiempo del fin. Vamos a finalizar con palabras de oración este estudio. Gracias, nuestro Padre Celestial, por permitirnos tener este tiempo para estudiar tu palabra. ¿Hay profecías en las Escrituras? Sí, pero no son ocultas al ser humano. No son misterios sin revelar. Son mensajes proféticos, son revelaciones ahora oportunas para nuestra vida espiritual. Solo que hay que dedicar tiempo a su estudio. Hay que ser diligentes, hay que ser sencillos, hay que ser respetuosos de lo que está escrito porque es tu mensaje, es tu enseñanza. Y si tú has querido darlo de esa manera es porque nosotros necesitamos dedicar más tiempo. No ser solo lectores superficiales, tenemos que ser lectores, oidores y guardadores de los mensajes que están allí. Ayuda, Señor, a que todos tomen la firme decisión de estudiar tu palabra y estudiar diligentemente las Escrituras. Nos ayudará a comprender mejor las profecías, los símbolos, los mensajes y saber que son para nuestro tiempo, porque ya vivimos en los días finales y están por suceder las cosas que ahí están escritas y han de servirnos para ayudar a otros, para darle luz a otros, para nuestra salvación. Gracias, oh Dios, por estos mensajes. Pedimos sabiduría en lo alto para comprenderlos y pedimos que tú seas el Maestro que nos ayude a comprender mejor tu bendita palabra. Lo suplicamos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Lecciones de la Biblia